Familia también. También vi a Patricio ahí que estaba por ahí, damos gracias a Dios también por Patricio, ya, también a la familia Escudero, a la familia Hernández, a nuestra hermana Janet, a los papás de Walter y también a Gino y a nuestra hermana, a su esposa. Damos gracias al Señor por este día. Amén. Bueno, vamos hoy día a seguir en el capítulo 7 de Primera de Corintios, y hoy día vamos a estar trabajando, vamos a estar viendo lo que la palabra del Señor nos habla de los versículos 25 al 34, y voy a tomar algo del 35 con el permiso de nuestro hermano Pastor Walter, ¿ya? Vamos a tocar un poquito también el 35. Se ríe Walter ahí agachadito, pero damos gracias a Dios por su palabra. Antes de comenzar, quiero decirles que no nos debe sorprender, hermanos, que una iglesia tenga problemas con el pecado. Eso no nos debe sorprender, no nos debe asustar, porque la iglesia es un grupo de pecadores arrepentidos y salvados por medio de la sangre de Jesucristo. Al final del día siguen siendo pecadores, pero pecadores con Cristo. Pecadores con un abogado, con un intercesor delante de Dios. Entonces quiero que en esta mañana se imagine a una iglesia que está conformada completamente por bebés cristianos. Cuando Pablo escribió la primera carta a la iglesia de Corinto, los creyentes no habían sido cristianos por más de 3 o 4 años. Todos eran conversos recientes. No tenían generaciones de cristianos en su cultura. Ninguno a lo mejor había crecido en un hogar cristiano. Podríamos y a otros asuntos. Esto no nos debe sorprender. Después que Pablo escucha, hermano, los reportes problemáticos acerca de la iglesia de Corintio, y después de recibir la carta que la iglesia le escribió, él respondió escribiendo esta carta que estamos estudiando el día de hoy de Primera de Corintios. Su propósito más básico es exhortar a la iglesia en Corintio a que vivan como lo que son, santos, o el pueblo santo de Dios. Durante este tiempo, hermano, hemos visto que esta iglesia de Corinto ha tenido problemas, como por ejemplo, en Primera de Corintios, del 1 al 10, algunos cristianos de Corinto estaban viviendo alrededor de los maestros de la iglesia. Recuerde que nos enseñaban ahí nuestros hermanos que unos eran de Pablo, los otros eran de tanto, y cada uno se estaba abanderando detrás de uno de estos hermanos que estaban trabajando ahí. También vimos que otro problema es que algunos de los corintios estaban tolerando el incesto. En 1 Corintios 5, del 1 al 13. Otro problema es que algunos cristianos de Corintios estaban demandando judicialmente entre ellos, iban a juzgados locales para demandarse uno a otro, en vez de hablar las cosas dentro de la iglesia. Otro problema es que vimos que algunos corintios estaban excusando la inmoralidad sexual que estaba ocurriendo afuera en el cuerpo. Y hoy día, en 1 Corintios del 7, del 1 al 40, estamos viendo que algunos corintios estaban desviados en los temas de matrimonio y soltería. ¿Cierto?
Y hoy día vamos a seguir estudiando la palabra del Señor, como les dije anteriormente, acá en 1 Corintios 7, del 25 al 34. Permiso. Recuerden que en 1 Corintios 7:1 dice lo siguiente: ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta. ¿Quién escribe esto? El apóstol Pablo. Y aquí le dice a los corintios: ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, vamos a empezar a responder. Y el título de la enseñanza del día de hoy, o del estudio del día de hoy, es una pregunta. ¿Qué es mejor para Dios? ¿Que estemos solteros o estemos casados? Hágase esa pregunta usted hoy día, hermano. ¿Qué es mejor para Dios? ¿Que estemos solteros o estemos casados? En lo personal, hermanos, cuando conocí al Señor, fue en mi etapa de soltero. Y durante todo ese, a contar de los 20 años, 21 años que conocí al Señor, hasta los 32 años, que fue cuando me casé, el Señor trabajó en mí estando en la soltería. Y el Señor me utilizó desde ese tiempo, primero para ser un hermano, para aprender de su palabra, luego para integrar un grupo de alabanza, luego para estar a cargo de un grupo de alabanza, luego para dirigir un grupo de jóvenes, luego para apoyar a iglesias pequeñas. Y el Señor siempre estuvo trabajando en mí en mi soltería. A los 33 años comencé mi ministerio de casado. Y de ahí en adelante el Señor igual siguió trabajando en mi vida en diferentes instancias en la labor de la iglesia. Si yo recuerdo, o pienso, o medito, o digo, ¿cuál de mi etapa fue mejor con el Señor? ¿Estando soltero o estando casado? En cada una de mis dos etapas civiles, por así decirlo, el Señor trabajó en mi vida. Si ustedes me dicen, Pedro, o hermano Pedro, ¿cuál sería mejor? ¿Cuando usted estaba soltero o cuando estaba casado? Cuando estaba soltero tenía mucho más tiempo para dedicarle a la obra del Señor. Hoy día recordaba, yo los días viernes, saliendo del trabajo, me iba a Melipilla a ser parte del culto de jóvenes de la iglesia de Melipilla. Me quedaba ahí en Melipilla, al día siguiente volvía para estar en el culto de los jóvenes de la iglesia a la cual participaba. El día domingo iba a las clases de escuela dominical, en la tarde me reunía con otra iglesia para cantar y para alabar al Señor, y tenía toda la disposición de mi tiempo, por así decirlo, para dedicarlo al Señor. Pero ahora casado, tengo la hermosa bendición, primero, de una familia, tengo la bendición de tener una esposa a mi lado que me ayuda en las cosas del Señor, hijos a los cuales puedo guiar, hijos los cuales también me motivan a seguir adelante. Entonces, si me preguntan, hermano Pedro, ¿qué es mejor, estar casado o soltero? Lo importante, hermano, que en la situación civil que hoy día tú te encuentres, ponga los ojos en el Señor. Si estás soltero, pon tus ojos en el Señor. Si estás casado, pon tus ojos en el Señor, porque Él es nuestro sustento. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra ayuda. Y en base a esto, vamos a estar viendo la palabra del día de hoy. Como les dije, el título, ¿qué es mejor para Dios? ¿Que estemos solteros o casados? Y vamos a dividir esta enseñanza en 3 puntos, en la cual el primer punto va a ser Pablo aconseja, del capítulo 7, del 25 al 28. El segundo punto va a ser Pablo advierte, del 29 al 31. Y el tercer punto, Pablo señala, del 32 al 34. Y vamos a empezar a desarrollar el primer punto.
Pablo aconseja. Y vamos a ir a leer la palabra del Señor en 1 Corintios, pero antes vamos a estar orando. Papito amado, Dios Todopoderoso, en esta hora estamos delante de usted, Señor. Está delante de usted un grupo de sus hijos, Señor, que va a recibir de su palabra, Señor. Gracias le damos, Señor, porque en este tiempo, Señor, aún tenemos la libertad de poder hacerlo, de poderlo proclamar, Padre Celestial, sin que seamos perseguidos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has dado esta hermosa bendición de poder, Señor, ser guiados y exhortados a través de tu enseñanza. Dios mío, sea usted utilizándome, sea usted permitiéndome ser un instrumento suyo, Padre Celestial, para ser expositor de lo que tú nos quieres enseñar en este día, Señor. Gracias te damos por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Y porque tu palabra, Señor, sigue siendo real aún en este siglo, Padre amado, Señor. Gracias te damos. En el nombre santo de Jesús. Amén. Bueno, lo invito a leer la palabra del Señor desde el 25 al 34. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Está ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción en la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto te digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero al casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Amén. Entonces vamos a empezar a desglosar la palabra del Señor en este día. Y como título les dije, el primer punto, Pablo aconseja. Y vamos a estar viendo 1 Corintios 7 del 25 al 28. El consejo de Pablo sería el siguiente. El matrimonio no está mal ante los ojos de Dios y la soltería tiene sus ventajas. Y vamos a leer nuevamente. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno a causa de las necesidades que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Está ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas no pecas. Y si las doncellas se casa y no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Hermano, en cuanto a las vírgenes, Pablo en este punto trata con los solteros, a quienes se refiere como vírgenes, aunque ellos pueden no haber sido técnicamente vírgenes. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Corinto, recuerden que la sexualidad era muy fuerte. Entonces, aunque hubieran habido hogares cristianos, a lo mejor algunos de ellos no eran vírgenes. ¿Ya?
¿Por qué? Porque tenemos que ponerlo en el contexto de cómo era la iglesia que estaba en Corinto. Todas estas cosas que ellos arrastraban desde el mundo, por así decirlo, a la iglesia. No tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, dice Pablo. No debemos pensar que Pablo está menos inspirado aquí, porque él está tratando con situaciones de vida que difieren de persona a persona. Aquí no quiere decir que él no esté siendo guiado por el Señor y lo que está enseñando venga de sus experiencias de vida. Aquí lo único que está diciendo, no tengo mandamiento del Señor. El Señor Jesucristo no dejó algo escrito con respecto a este punto. Él, Pablo, no puede ni hará en dar un mandamiento. Sin embargo, aquí nos va a dejar principios y consejos con la sabiduría y con la guía de nuestro Señor. ¿Hará bien el hombre en quedarse como está? Pablo, hablando a los hombres nunca casados, les recomienda quedarse como están. Esto es, permanecer solteros. O si están casados, permanecer casados. ¿Por qué? Y aquí nosotros vimos en el versículo que hay una frase que dice la necesidad que apremia. ¿Por qué? A causa de la necesidad que apremia. Aparentemente, hermanos, en este periodo de la iglesia de Corintio, podía haber existido, según los historiadores, alguna persecución local o algún problema en la ciudad de Corintio. Recuerden que pronto a esto ya iba a venir la persecución a la iglesia. Quizás Pablo, en base a esta necesidad que apremia, está preparando a nuestros hermanos de Corintio para que en un futuro cercano estén preparados para la persecución de los romanos hacia la iglesia. Y por causa de esta necesidad, Pablo dice que hay ventajas definidas entre permanecer soltero. Hay algunas ventajas que vamos a ver en este día, por las cuales al hombre soltero o a la mujer soltera se le aconseja que se quede como está. Y que el hombre casado o la mujer casada también debería quedarse de la misma manera. A lo mejor usted en estos momentos se está preguntando la misma pregunta que me hice yo. ¿Y cuál sería la ventaja de permanecer soltero? Podemos imaginar fácilmente cómo en un tiempo de persecución o en un tiempo de crisis, cuánto más sería una carga, una esposa o una familia para alguien casado. ¿A qué se refiere con esto que sería una carga, una esposa o una familia para alguien casado? Y los llevo a este punto. ¿Qué tal, hermanos, si amenazaran con violar a nuestras esposas o con torturar a nuestros hijos o quitarles la vida? Esto puede parecer a lo mejor muy lejano para nosotros, pero no lo era para los cristianos del primer siglo. Recuerden que aquí le está hablando Pablo a la iglesia de Corintio, a lo que iba a venir. ¿Ya? Entonces, para un hombre casado, iba a ser mucho más difícil enfrentar una persecución por parte de los romanos que a un soltero. Como casados, ¿cuál es nuestro deber? Proteger a nuestra familia.
proveer a nuestra familia, enseñar la palabra del Señor a nuestra familia, cuidar a nuestras esposas y cuidar a nuestros hijos. Imagínense cuál doloroso sería para nosotros los hombres casados que tenemos esposa, que tenemos hijos, que hoy día se levantara una persecución y que nuestras esposas y nuestros hijos estuvieran viviendo peligro de muerte o peligro de ser violados o de ser torturados por ser hijos de Dios. Para los casados sería un peso muy grande. Entonces, por eso Pablo aquí aconseja que el soltero debe quedarse como está. ¿Cuál es la ventaja de permanecer casado en un tiempo de gran necesidad? Esa ventaja de estar casado en estos tiempos de gran necesidad, como ya les dije, es poder cuidar y guardar a nuestra familia, tanto espiritualmente como físicamente. No debemos abandonar a nuestras esposas y a nuestros hijos. Debemos estar ahí luchando con ellos en este tiempo de aflicción. Para un soltero sería más fácil que para un casado cuando sean perseguidos. Adam Clark, un ministro teólogo, dijo: estas persecuciones y dolencias están a la puerta, y la vida misma pronto se acabará. Nerón estaba conspirando esas dolorosas persecuciones con las cuales no solamente afligió, sino devastó a la iglesia de Cristo. Y en base a esto, a este tiempo de aflicción, a este tiempo de necesidad, a esta necesidad que apremia, Pablo le está enseñando a la iglesia de Corintios y hoy día nos está enseñando a nosotros. Sigamos desglosando el versículo. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Pablo está repitiendo el mismo principio establecido en 1 Corintios 7, del 17 al 24, que se los quiero leer. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas. Perdón, del 17 al 24, me equivoqué. Perdón, se los leo de nuevo. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Qué es el circunciso? ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también sí puedes hacerte libre. Procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre es esclavo de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No hagáis esclavo de los hombres. Cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Nuestro hermano Walter la semana pasada nos decía que el mandamiento del Señor es que permanezcamos en Él. Amén. Cada uno
en el estado en que fuimos llamados, debemos permanecer en el Señor. Dios, hermanos, puede usarnos justo donde hoy día estamos. Y no deberíamos apresurarnos a cambiar nuestro estado de vida. Aquí Pablo usa un término llamado ligado y libre. Aquí Pablo está usando un vocabulario de los escribas judíos. Se lo explico. Cuando un judío en aquellos días no sabía si se aplicaba o cómo se aplicaba la ley de Dios a su situación que estaba viviendo, iba y le preguntaba a un escriba, y el escriba lo declararía ligado o libre con respecto a un mandamiento en particular. No sé si me entienden. Por ejemplo, a lo mejor voy a tomar un mal ejemplo, pero quiero tratar de explicárselo. La palabra del Señor o la ley de Dios dice, no matarás, ¿cierto? Y si alguien en defensa personal le quita la vida a alguien, podría o quedar ligado a esto o quedar libre, ¿ya? Depende de la situación. Y por eso, cuando el judío estaba complicado con la ley de Dios, iba donde este escriba para que él lo declarara ligado o libre. Si no lo entienden, me lo puede escribir por WhatsApp y voy a tratar de explicárselo de mejor manera. Más también, sigamos, más también si te casas, no pecas. Pablo ciertamente no prohibirá el matrimonio. Ojo con esto, hermanos. Más también si te casas, no pecas. Aquí Pablo no está prohibiendo el matrimonio. Aunque él dice a los que se casan, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Pablo siente que las grandes ventajas son encontradas en la soltería, aunque sabe que cada uno tiene su propio don de Dios, como lo dice 1 Corintios 7:7, que dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y el otro del otro. Aquí Pablo está hablando de lo que él está viviendo en su propia vida. ¿Ya? Más significativamente, Pablo nunca implica que estar casado o soltero es un estado más o menos espiritual que otro. Y este fue el gran error de nuestros hermanos de Corintio, que ellos pensaban que el celibato era un estado superior al casado. Pablo aquí le aconseja por qué, y lo vamos a ver más adelante, porque para él era más fácil estar en un estado de soltería que casado, porque le permitía este estado de soltería trasladarse de un lado a otro y predicar el evangelio en distintos lugares. ¿Se imagina usted a Pablo casado con una esposa y con hijos? Su deber primero debería haber sido preocuparse de su esposa y de sus hijos, de su familia. Pero él, siendo un evangelista, un personaje que llevaba la palabra del Señor en este tiempo que fue difícil para la iglesia, donde Pablo fue golpeado, donde Pablo fue encarcelado, ¿se imaginan con una familia atrás cómo le hubiera costado? Imagínense que cuando Pablo lo golpearon, su familia, su esposa y su hijo hubieran visto esto, hubiera sido terrible. Por eso, para Pablo le convenía estar en esta condición de soltero, porque para él le era más fácil cumplir con el trabajo que Dios le había designado. Entonces, tenemos que pensar y recordar siempre, hermanos, que ningún estado es más espiritual que el otro. Ni el soltero sobre el casado, ni el casado sobre el soltero. Los dos son don de Dios.
Vamos ahora a ver 1 Corintios, hermanos, del 29 al 31. El segundo punto. Pablo advierte. ¿Qué advierte Pablo? Se estará preguntando usted. Perdón. Pablo advierte en contra de echar raíces muy profundas en un mundo que pasará. Pablo advierte en contra de echar raíces muy profundas en un mundo que pasará. Vamos a la palabra del Señor del 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, el tiempo es corto. Quédese con esta frase, tiempo es corto. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que a los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y a los que lloran como si no llorasen, y a los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Se recuerdan lo que dijo Eclesiastés? Todo es vanidad. Todo es vanidad. Todo pasa. Todo tiene un tiempo de inicio y un tiempo de fin. El tiempo es corto. Aquí muchos critican a Pablo e incluso lo llegan a declarar como un falso profeta. Ya no lo dice la palabra del Señor, pero muchos piensan esto porque dice el tiempo es corto. Pero Pablo en verdad aquí habla del corazón y de la enseñanza que dejó nuestro Señor Jesucristo, quien le dijo a todos los cristianos de todos los tiempos que estén listos y anticipen su regreso. Y vamos a ir a Mateo 24, 44. Jesús nos dijo a todos, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hermanos, debemos estar listos y considerar el tiempo como corto, no solo porque Jesús puede regresar en cualquier momento, sino también porque esto cultiva en nosotros un más ardiente y encendido caminar en Jesucristo. Nosotros debemos prepararnos cada día para el retorno, para el regreso a nuestro Señor. Y por eso debemos cultivar cada día nuestra obediencia y nuestro sentido caminar en nuestro Señor Jesucristo. Cada día debemos ser mejores para Él. Cada día debemos anhelar el regreso de nuestro Señor y nuestro Salvador. Hermanos, aún sin considerar el regreso de Jesús, es oportuno y preciso para los cristianos vivir como si el tiempo es corto. En el mundo se nos enseña que debemos vivir este día como si fuera el último día de nuestras vidas. Cada día nosotros, pensando en el retorno de nuestro Señor Jesucristo, que no sabemos cuándo será, que no lo sabemos, debemos vivir como si fuera el último día, caminando como Jesús anduvo, buscando de la presencia de Dios como Jesús lo hacía, viviendo en sus caminos como Jesús lo enseñó. Ya sea casado o ya sea soltero, tú tienes que vivir, hermano o hermana, como si fuera el último día, anhelando las cosas de nuestro Señor,
anhelando de su palabra, anhelando de estar en su presencia. En el Salmo 39:5 dice el salmista: he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo lo que el hombre vive. Todo lo que nosotros podamos vivir como hombre es vanidad. Amén. El tener posesiones, el tener una casa, el anhelar tener un mejor trabajo, o el tener un mejor vivir, o un mejor pasar, todo eso es vanidad. El tiempo, hermano, es corto. El tiempo de nuestra vida es pasajero. Nosotros no sabemos cuándo va a venir nuestro Señor. Para los que han volado, cuando vienen llegando a Chile, y el piloto dice o los saluda, ya sea buenas tardes, buenos días o buenas noches, estamos pronto por arribar al aeropuerto Arturo Merino Benítez. Le damos gracias por volar con nosotros, por confiar en nosotros. Le ruego se abrochen sus cinturones, enderecen su asiento. Y en ese momento usted está sobre los 3.000 metros de altura. Si le toca volar por la cordillera de los Andes y el día está hermoso, usted puede mirar hacia abajo si su ventana lo permite y puede ver la laguna del Inca, ahí en Farellones. Desde el que el piloto dice eso, hasta que chirrean las ruedas del avión cuando se posa en la losa del aeropuerto Arturo Merino Benítez, es un tiempo muy corto. Y así va a ser el tiempo. Un abrir y un cerrar de ojos. Usted en un momento está sobre 3.000 metros de altura, abre los ojos y ya está posado en tierra. Ya está posado en Santiago. Ya está posado en Chile. Sigamos. Que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Hay que entender este versículo. ¿Ya? Pablo no está animando, escúchenme bien, Pablo aquí no está animando a descuidar los deberes familiares, sino animando a vivir como si el tiempo es corto. Esto significa que nosotros no viviremos como si nuestra familia terrenal fuera todo lo que importa, sino también vivir con un ojo puesto en la eternidad, en los negocios de nuestro Señor. Una actitud frente al tiempo es corto, tampoco se dejará llevar por los sentimientos y cosas de este mundo. ¿Y cuáles son? El lamentarse, el regocijarse, el tener posesiones. Esto no debe ponerse en el camino de seguir con fuerzas a Jesús. No podemos quedar pegados en estas cosas, porque nosotros debemos poner nuestros ojos en la eternidad, en los negocios de nuestro Señor. William Morris, un pedagogo, un pastor anglicano, dijo acerca de la apariencia de este mundo: pasarán. No hay nada sólido y duradero en este sistema mundial. Es su naturaleza pasar. Es una locura, hermanos, que nosotros los creyentes actuásemos como si nuestras posesiones
fueran permanentes. Usted y yo sabemos que el Señor viene pronto. ¿Dónde debemos poner nuestra vista? En Jesús, nuestro Salvador, en nuestro Señor. Tercer punto ya para ir terminando, hermanos. Pablo señala, 1 Corintios 7 del 32 al 34. ¿Y qué nos señala? Los solteros tienen el potencial de agradar a Dios con menos distracciones. ¿Qué nos señala Pablo? Que los solteros tienen el potencial de agradar a Dios con menos distracciones que nosotros los casados. Y dice así, quisiera pues que estuvierais sin congoja, ¿qué es lo que es congoja? Que me gustó mucho cuando el hermano Walter oró la semana pasada en algún momento y ocupó esta palabra congoja y me quedó dando vuelta. ¿Qué es lo que es congoja? Es una pena excesiva. Quisiera pues que estuvieseis sin esta pena excesiva, sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. ¿Para qué? Para ser santa, así en cuerpo como espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Vamos a leer el 35 también. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tender los lazos, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimentos os acerquéis al Señor. El soltero, hermanos, tiene cuidado de las cosas del Señor, dice aquí. Aquí Pablo simplemente reconoce que cuando una persona no tiene responsabilidades de familia, escuchen bien, aquí Pablo simplemente no reconoce que cuando una persona no tiene responsabilidad de familia, está más libre de servir a Dios. Y esta fue la principal razón por la cual Pablo consideró el estado de soltero preferiblemente para sí mismo. ¿Por qué él se quiso quedar soltero? Yo les comentaba el domingo antes pasado que Pablo, por ser miembro del Sanedrín, lo más era posible que era lo lógico que estuviera casado, ¿ya? Pero a lo mejor él perdió a su esposa cuando empezó su ministerio, puede haber muerto o su esposa lo puede haber dejado. Pero Pablo, cuando empieza su ministerio, por así decirlo, él ya se encontraba solo. Y por eso él considera que el estado de soltería le permite ser más libre de servir a Dios. Pero el Estado, sigamos, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Qué quiere decir con esto? Pablo no dice esto para condenar a la persona casada. A decir verdad, Pablo está diciendo esto es cómo debería ser para la persona casada. Una persona casada, con esposa, una persona con familia, con hijos, tiene el deber de preocuparse de su familia. No los puede abandonar, no los puede dejar solos, no los puede dejar a la deriva porque el esposo es la cabeza del hogar, es el responsable. Pero hay algo mal si a un hombre casado no se interesa en cómo agradar a su mujer. Eso está mal. Que un hombre casado no se preocupe de agradar a su mujer, está mal. Y también está mal para la mujer casada no preocuparse de su marido. Es nuestro deber, para los casados debemos preocuparnos por nuestras esposas y por nuestros hijos. Y nuestras esposas se deben preocupar de nosotros y de nuestros hijos. Aquí Pablo no está señalando, no está condenando a las personas casadas.
Solo está dando las prioridades. La razón de Pablo para explicar estas cosas no es para prohibir el matrimonio, sino es para ponerlo en una perspectiva eterna. Él no está poniendo lazo a nadie, él solo está compartiendo de su propio corazón y de su experiencia. Significativamente para Pablo, hermanos, lo más importante en la vida no era el amor romántico de pareja, sino para él lo más importante era el agradar a Dios. Pablo podía agradar a Dios de mejor manera siendo soltero. Pero otros también pueden agradar a Dios mejor como casado. Y esto es de acuerdo con nuestro llamado. Conclusión. Escúchenme bien los solteros. Yo también fui soltero. La soltería para muchos cristianos solteros de esta época es una terrible distracción. En vez de eso, los solteros deben considerar su presente estado, ya sea temporal o permanente, como una oportunidad especial para agradar a Dios. Hermanos que están solteros, hermanas que están solteras, no aprovechen este estado civil para vivir sus propias vidas. Aprovechen este estado de soltería para agradar a Dios. Amén. La pregunta de que un cristiano permanezca soltero y lo que la Biblia dice o lo que la palabra del Señor dice acerca de los creyentes que nunca se casan es con frecuencia mal entendida. ¿Ya? Pablo nos dice en 1 Corintios 7:8, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo, y esto ya lo leímos, y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Nótese que él dice que alguno tiene el don de soltería y otros tienen el don de matrimonio. Aunque parezca que casi todos se casan, no es necesariamente la voluntad de Dios para otros, para todos. Si tú estás en la voluntad de Dios y Dios quiere que permanezcas soltero, agrada al Señor en su soltería. Si estás en la voluntad de Dios que encuentres esposa o que ya estés casado, agrada a Dios con tu vida. Quiero dejar en claro esto para que no se malentienda. Pablo, por ejemplo, no tuvo que preocuparse por problemas y por preocupaciones extras que vienen con el matrimonio y la familia. Él dedicó su vida entera a propagar la palabra de Dios. Él no habría podido ser un mensajero tan provechoso para todos nosotros si hubiera estado casado. ¿Por qué? Porque se hubiera limitado. Pero, para los que estamos casados, para la otra parte, o sea, para nosotros que estamos casados, algunas otras personas funcionan mejor como un equipo sirviendo a Dios, como matrimonio o como una familia. Y ambas clases de personas o de hermanos son igualmente importantes. No es pecado permanecer soltero aún por toda una vida. Las cosas más importantes de la vida no se pasan en encontrar una pareja y en tener hijos. La cosa más importante para nosotros los hijos de Dios, no importando nuestro estado civil, es servir a nuestro Señor. Y para esto debemos educarnos, debemos prepararnos por medio de la palabra, por medio de la lectura bíblica, por medio de la adoración. Si le pedimos a Dios que Él se revele a nosotros,
Él nos responderá igual como lo dice en Mateo 7:7. Si le pedimos que Él nos utilice para llevar a cabo sus buenas obras, estando casado o soltero, Él lo hará. También en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que creáis, para que comprobéis, cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Hermano, Dios tiene un plan para tu vida, ya sea como soltero como casado, pero tienes que estar sujeto a Dios. Y con esto ya termino, hermano. Mateo 6:33, ¿recuerdan lo que dice? Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Procura poner tus ojos delante de Dios estando casado o soltero. Porque como dice Filipenses 13:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, si estás soltero o estás casado, tienes que pensar en agradar a nuestro Señor. Amén. Hermano Roberto, tenga la bondad de orar por la palabra del Señor. Amén. Padre Dios Todopoderoso, Señor bendito, vamos una vez más ante tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, por este tiempo. Agradeciendo, Señor amado, el consejo que tú nos has dado, Señor, en esta mañana, Señor, no solamente a los que estamos casados, sino que también, Padre, en lo personal a nuestros hijos, Señor, aquellos que están solteros, Señor. Gracias, Padre, porque ya, Padre, nos vienes hablando hace mucho tiempo, Señor amado, de cómo es, Señor, el matrimonio, Señor amado, aquellos que somos creyentes, Padre, y es una gran bendición, Señor, pero también es una gran responsabilidad, Señor, y sobre todo, Padre, porque en ello no debemos cuidar, Señor, la comunión contigo, Padre, pero uno enseña, Señor, que también nos debemos, Señor, a nuestras esposas y nuestras esposas a nosotros, Señor, porque en ello te glorificamos a ti, Padre. La unión matrimonial, Señor, es algo tan hermoso, Señor, y el poder darnos cuenta que dos pecadores, Señor amado, se unen con el fin de traer gloria, Señor amado, a tu nombre, Señor, y cómo tú estás preocupado, Señor, de nuestro estado, Señor, de cómo tú estás preocupado, Padre Celestial, de que podamos cumplir esta labor, Señor, y hacerlo de la mejor forma para ti, Señor. Te damos gracias, Padre, porque también habla a nuestros hijos, aquellos que están solteros, hermanos que en esta hora, Señor amado, estén solteros, Señor. Gracias, Padre, porque tú también, Señor, les sientas, Señor, con su soltería, a glorificarte a ti, Señor, que tienen un espacio, Señor amado, dentro de este tiempo, Señor, en la vida, Señor amado, que es corto, Padre, pero que te podemos glorificar, Señor, y exaltar, Señor, con nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias, Señor, por aquellos hermanos que en esta hora están solteros y se han mantenido así, Padre, porque también, Señor amado, tú te glorificas en ellos, Señor. Gracias, Señor, por sus vidas, Señor. Te rogamos, Señor, por las tentaciones, Señor, que tenemos tanto los matrimonios como los hermanos que están solteros, para que usted, Señor, nos guíe, Señor, en todo tiempo, y que esta palabra, Señor amado, pueda ser una realidad, Señor, en nuestras vidas, Señor, que esta palabra, Señor amado, que tú nos enseñas, Señor amado, pueda ser nuestra guía, Señor, en nuestros matrimonios, en nuestra soltería, en el poder glorificarte a ti, Señor, porque tú, Señor amado, eres la razón de todas las cosas, Señor. Gracias, Padre, por utilizar a nuestro hermano. Gracias, Señor, por darle gracias a nuestro hermano Pedro. Sigue abriendo las puertas, Señor, del entendimiento a tu palabra, Señor, porque en ello nosotros también somos bendecidos como iglesia, Señor. No solo a nuestro hermano Pedro, sino que a todos los ancianos, Señor amado. Padre Celestial, que domingo tras domingo, Señor, nos muestran las verdades de tu escritura, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Pablo, Señor, de que él decía, Señor, que había tenido un don distinto, Señor, al del matrimonio. Y gracias, Señor amado, ese don, Señor, que tú pusiste en él. Padre Celestial, hoy día, Señor, podemos tener estas cartas, podemos tener, Señor amado, esta instrucción, Señor, que es perfecta, Señor, y que a nosotros, Padre mío, nos da sabiduría. Señor, te bendecimos en esta mañana y te glorificamos y agradecemos este tiempo, Señor, delante de ti, en el nombre glorioso de Jesús, que es nuestro bendito y buen Salvador. Amén.